esto ya es del segundo parcial. A partir de aquí. Y hoy vamos a hablar sobre funciones continuas. Entonces, pensando en igual no se ve tan bien, pero es que se ve. Pensando en análisis, ¿qué es una función continua? F que va de los reales a los reales es continua en X, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de la definición? ¿Dónde es la definición que se dio en diferencial o...? Puede ser en diferencial o puede ser en análisis. O a lo mejor dieron la misma. Si f de x es igual a x, se limite cuando hay x. ¿Ok? Sí. Bueno, si x de entrada, si x está en el dominio, y la otra es lo del límite. El límite de f de y cuando y tiende a x es f de x. ¿Qué significa que el límite cuando y tiende a x de f de x sea de f de y sea f de x? ¿Cuál es la definición del límite? Igual todo epsilon mayor A epsilon mayor a 0, existe un delta, tal que el hecho de que x menos y sea menor que delta implica que f de x menos f de y sea menor a epsilon. Entonces, si yo cambio el valor absoluto en R al final de cuentas mide distancias. Y lo que estoy diciendo es que si la distancia de y a x es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de y es menor que epsilon. O sea, esto es lo mismo que decir que para toda epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que el hecho de que la distancia de y a x sea menor que delta implica que la distancia de f de x a f de y sea menor que epsilon. O sea, que si x vive en la bola con centro si y vive en la bola con centro en x y radio delta, f de y vive en la bola con centro en f de x y radio epsilon. O sea, f que va de x a y, digamos espacios métricos, va a ser continua en x, ¿sí? X está en el dominio
Bueno, ya no lo tengo que decir porque X vive aquí. X está en el dominio de F. Y parte 2, para toda epsilon existe un delta de tal manera que si la distancia de y a x es menor que delta, la distancia de f de y a f de x es menor que epsilon. Ok. Entonces otra manera de escribir esto es con vecindades, porque si yo lo quiero llevar a topología, ahí no tengo distancias, pero tengo abiertos, y si tengo suerte tengo una base para una topología. A ver, déjenme abrir un experimento. Ok. Entonces, para poder pasar de aquí a aquí, pues quisiera escribir esto de otra forma. Va a ser exactamente lo mismo, pero escrito en términos de base. Y dice, para toda epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que si y pertenece a la bola con centro en x y radio delta, esto implica que f de y viva en la bola con centro en f de x y radio epsilon. Ahora, si f de y vive en este conjunto, ¿qué podemos decir de y? Olvidémonos de este. Vamos a agarrar aquí. Tengo una función, no sé si es continua o no. Tengo una y su imagen está en este conjunto. ¿Qué podemos decir de esa y? ¿En dónde está? En la imagen inversa. Porque la imagen inversa de un conjunto son todos aquellos elementos que al evaluarlos en F, pues caen en el conjunto. Entonces, y vive en la imagen inversa de la bola con centro en f de x y radio epsilon. Y esta es una contención porque dice, si está aquí, entonces está acá. Todavía no llego a topología, va a faltar un renglón. Esto es exactamente lo mismo, solo está escrito con diferentes palabras, pero quiero que... Sé que puede ser repetitivo, pero para que quede claro. Para todo epsilon mayor a 0 existe un radio de tal manera que la bola de radio delta con centro en x está contenido en la imagen inversa de la bola ¿Eso qué me dice de X respecto a este conjunto? Yo no sé quién es, pero sé que X está aquí porque pues f de X es el centro, entonces tiene que estar en la imagen inversa. Pero aparte puedo encontrar una bolita que está contenido aquí. ¿Y eso de qué me habla? O sea, al final de cuentas, si tengo un conjunto, si nos olvidamos de lo feo que es este conjunto, lo que estoy diciendo es que tengo ese conjunto, X vive ahí,
y puedo hacer una bolita que está contenida en ese conjunto. ¿Eso en qué me convierte a X? ¿Qué puedo decir de X? X es un punto interior. Entonces, si no importa el radio, al final de cuentas lo que estoy diciendo es que la imagen inversa de este conjunto de alguna manera acepta un abierto dentro de aquí para este punto. Si eso pasara para cualquier X, o sea, si F fuera continuo en todo punto, y yo me cambio de puntito, quiere decir que cualquier radio que yo le haga, acá, en donde está el contradominio, si yo agarro otro punto Z y también es continuo ahí, quiere decir que la imagen inversa de esta bolita, que no sé quién es, este es F de Z, al momento de que lo regrese para acá y que la Z también ande por aquí, pensando en que esta es la imagen inversa, la Z es un punto interior. Entonces, de alguna manera, como que esta que es una bolita que es abierta, que es un conjunto abierto, cuando lo mando para allá, al menos Z es un punto interior. Si es continuo en todo su dominio, eso pasa para cualquier punto. Entonces, cualquiera que ande aquí, yo hago una bolita, y para esa, cuando me fije en su imagen inversa, este punto que viene de alguien de acá va a ser un punto interior. Entonces, la imagen inversa de la bolita es un abierto. ¿Okay? Déjame lo vuelvo a escribir. Este es que sea continua en un punto. Vamos a seguir en espacios métricos, pero ahora que sea continua en todo el dominio. F que va de X a Y, continua en X. ¿Qué significa que sea continua en X? Que para todo X en X. Ajá, para todo X en X, pues es continua ahí. Entonces, esta condición que me voy a quedar ahora con esta, ya me voy a olvidar un poco de esto porque quiero hacer el brinco a un espacio más general. Esta condición se cumple para cualquier X en X. O sea, para todo X en X y para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que la bola de radio delta y centro en X está contenido en la imagen inversa de la bola con radio epsilon y centro en F de X. ¿Okay? Voy a utilizar esto para motivar la definición de qué es lo que pasa en cualquier espacio topológico donde ya no tengo una métrica. No sé si hasta ahora están convencidos de que estas tres cosas, bueno, estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas son lo mismo. ¿Sí? Entonces ya me puedo quedar solo con esta. Ok. Voy a borrar, al cabo todo lo demás ya me la creyeron. Y voy a suponer ahora que F es continua en X. Entonces voy a tomar un X en X y un epsilon mayor a 0. Entonces está X, por acá
anda f de x, acá anda y. Y el epsilon mayor a 0 es el que está de aquel lado. Entonces voy a tomar la bolita de radio epsilon. Entonces me voy a tomar la imagen inversa de esta bolita. La imagen inversa son todos los que viven aquí, que van y caen dentro de esta bolita. Entonces déjame la dibujo. Yo no sé cómo sea, pero sé que es algo que tiene a x. Y no sé, pudiera haber más cosas que caigan dentro de esa bolita. Entonces, pues yo aquí lo pinté punteado, pero ya no sé si lo estoy pintando bien. Voy a agarrar un Y ahí adentro. Agárrense un Y dentro de, ¿se ve? Dentro de la imagen inversa de la bolita. Entonces sea Y, elemento de la imagen inversa de la bolita. ¿Qué podemos decir de f de Y? ¿Dónde cae? En la vecindad de este radio epsilon, concentró en el f de x. Ajá, cae aquí. O sea, anda por aquí. Ahora, esta yo sí sé que es abierta. Y f de Y vive aquí adentro. Entonces yo podría encontrar una bolita más chiquita alrededor de f de Y, que caiga dentro de esta bola. ¿Esta? Y esa está por dentro de la bolita que está de radio epsilon. Entonces le voy a poner Y. Existe, y a propósito le voy a poner ese nombre, existe un epsilon 1 mayor a 0, tal que la bola con centro en f de y radio epsilon 1 está contenido en la bola con centro en f de x y radio epsilon. Ahora, ¿qué puedo decir de f en y? Sé que f es continuo en todo x. Pues en particular va a ser continuo en y. Y tengo un epsilon mayor a 0. ¿Qué me regala esta condición? Profe, una pregunta. ¿Por qué construyó un abierto en f de y? Sí, en f de y. Porque yo lo que les pregunté hace rato es que si ustedes creían que si yo daba esta bolita, pues x es un punto interior. Pero ¿será que cualquier otro punto dentro de la imagen inversa es interior? ¿O no? Entonces por eso estamos agarrando otro punto. Tomé una x y una vecindad. Me fijé en la imagen inversa y tomé otro punto que no sea x, cualquiera. De entrada f de y pues cae allá en la bolita. Esta que sí es abierta, pues cumple que f de y es un punto interior y tiene su radio. ¿Sí? ¿Y ahora qué puedo decir con ese epsilon y f de y?
significa que F sea continua en Y? Aquí este es que sea continua en X. Que sea continua en Y. Si ya tengo este epsilon, ¿qué puedo encontrar? Un delta. Existe un delta 1 mayor a 0, tal que la bola de radio delta 1 y centro en Y está contenida en la imagen inversa de la bola con radio epsilon 1 y centro F de Y, pero este a su vez está contenido aquí. Entonces, si le saco la imagen inversa a uno más chiquito, pues va a estar contenido en la imagen inversa de este que es más grande. Está contenido en la imagen inversa de la bola de radio epsilon y centro en F de X. O sea, me pude construir una bolita de radio delta 1 que está en la imagen inversa, pero de la bola grande, la negra. Este está aquí. ¿Eso qué me dice de Y? Respecto al conjunto F inversa de B epsilon. Que es interior. Entonces, Y es un punto interior de la imagen inversa de esta. Pero Y era cualquier punto. Eso quiere decir que todo punto de la imagen inversa de una bola es un punto interior. ¿Eso qué me dice del conjunto? Es abierto. La imagen inversa de un básico va a ser abierta. Aquí es F de X. Es abierto. Cada que yo haga una bolita abierta aquí alrededor de alguien que está en la imagen, sin importar quién sea el epsilon, cuando lo regrese al dominio me va a dar un conjunto abierto. O sea, la imagen inversa de un básico es abierto. ¿Eso qué me dice de un conjunto que no sea básico, que sea abierto? A ver, aquí la moraleja es, si yo vivo en un métrico, todavía estamos en métricos porque todavía hay distancias. F continua en X implica que para toda X en X y para todo epsilon mayor a 0, la imagen inversa de la bola con centro en F de X y radio epsilon es un abierto. Sí. Ya mero llegamos a topología, todavía nos falta un poquitito más. ¿Qué pasa si tengo un abierto cualquiera en la imagen? En un espacio métrico. O sea, aquí es una Y. Y por aquí anda la imagen. O bueno, puede ser cualquier abierto. Si me agarro cualquier abierto en Y.
U es un abierto en Y, ¿qué podemos decir de U? Todavía, perdón, en Y. X y Y son espacios métricos. ¿Cómo son los abiertos en un espacio métrico? Son bolas. Son bolas. Unión J, B, epsilon, alfa, en Y sub alfa. Ok. ¿Quién sería la imagen inversa? Es la imagen inversa de la unión. ¿Y qué le hace la imagen inversa a la unión? La unión de las imágenes inversas. ¿Ok? Y entonces lo que estamos diciendo es que cada una de las imágenes inversas es abierto. Y sí, pero esos son abiertos en X. Si los uno, pues me va a dar un abierto, porque la unión arbitraria de abiertos es abierto. Este va a ser un abierto en X. Entonces esa va a ser, ahí si se fijan, yo empiezo con cualquier abierto en Y y voy a llegar a que va a ser un abierto en X. Y ya de aquí hasta el final, a lo mejor en el inter para espacios métricos usé las bolas y usé lo anterior. Pero si yo digo que si U es un abierto y quiero que la imagen inversa sea abierto, en esta de aquí, aquí, sin tomar en cuenta esto, no toma distancias. Está en términos de la topología nada más. Y quiero que la imagen inversa de un abierto sea abierta. Esa va a ser la definición de una función continua. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Entonces, todo lo que acabamos de describir viene como ejercicio en el MUNCRES. De hecho, en el MUNCRES demuestra que con esta definición, su definición de análisis es compatible. O sea, la definición de epsilon y delta implica que la imagen inversa de un abierto va a ser abierto. Es topología. Decimos que una función que va de X a Y es continua en X, aquí sería todo en el espacio completo, sí, para cualquier abierto U de Y, la imagen inversa de U es abierto en X.
Ahorita hicimos el regreso, ahorita demostramos que si en análisis tomamos la definición de epsilon y delta, entonces implica la definición de continuidad de epsilon y delta, implica la definición de topología de función continua. Habría que ver al revés, si la definición de espacio topológico de función continua en un espacio topológico cualquiera implica la definición de análisis, para que entonces sean equivalentes. Pues, bueno, aquí empezamos con X y Y espacios topológicos, claro. No sé si tengan alguna duda con la definición. Observación o pregunta. ¿Qué pasa si X con su topología acepta una base? Todo abierto se ve como unión de básicos. Entonces imaginemos que yo quiero checar que F sea continuo. Si es continua, la definición me dice que la imagen inversa de cualquier abierto es abierto. Los básicos de una topología son conjuntos abiertos. Entonces, para todo B, elemento de la base, la imagen inversa de B, si Y. Aquí es Y. La imagen inversa de un básico, pues es abierto en X, porque los básicos son abiertos en la topología. Pregunta: si se cumple para todo básico, ¿se cumple para todo abierto? ¿O son muy pocos los elementos que estoy checando? No tenemos que elegir si sí o si no. ¿Creen que sí sea cierto o que no sea cierto? Podría ser, ¿no? Con los básicos, bueno, con las imágenes inversas, ¿Sí? si son abiertos, pues podemos como verlos como uniones. Ok, dice si son abiertos, lo puedo ver como uniones, ¿no? Uniones de básicos. ¿Y luego? Ok,
que sí es lo que me dijiste, pero al principio. Entonces, si me fijo en la imagen inversa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si me fijo en la imagen inversa del... Será igual a las unidades de la segunda unidad. Eso. Y aquí tengo una unión arbitraria de elementos que yo sé que son abiertos. Que cada uno de estos B alfas viven en los básicos. Entonces cada uno de estos es abierto para todo alfa en J. Okay. Entonces tengo una unión arbitraria de abiertos, pues es abierto. Entonces sí, todo abierto en Y tiene imagen inversa abierto en X. Aquí es en X. Entonces cuando acepta una base, la observación es que basta checar los básicos. Checando los básicos, si la imagen inversa de un básico es abierto, para cualquier básico entonces es continuo. De hecho, lo que estábamos checando en análisis es la imagen inversa de las bolitas. Dices, chécate nada más las bolitas abiertas y esas son, si esa su imagen inversa es abierta, pues ya acabaste. Por eso basta para las básicos. Es un ejercicio para igual anotarlo este viernes. Bueno, ejercicio nada más. Es que si Y con tau acepta una subbase, que originalmente la topología era una colección grande y luego la base pues era una colección más pequeña que generaba la otra más grande y la subbase era aún más pequeña. O normalmente, no puede ser que nos encontremos una subbase más grande. Si esto acepta una subbase, entonces basta checar que la imagen inversa de un subbásico es abierto en X para todo ese elemento de la subbase. Para ver si F es continua. Pues ¿por qué queremos ver esto? Porque pues normalmente, por ejemplo, las bases tienen menos elementos, entonces ya no tienes que checar todo abierto, sino nada más los pequeñas piececitas que conforman cada abierto. No sé si tengan alguna pregunta. Déjame ver un ejemplito. Y en el ejemplo quisiera dar a notar que la imagen, que la noción de continuidad
depende fuertemente de la topología. Entonces, vamos a considerar X igual a los reales con varias topologías. Una es la topología usual, otra es la topología de complemento finito, y otra es la topología generada por la base del límite inferior o superior. O sea, la que genera los intervalos cerrados de un lado y abiertos del otro. Ok. Entonces me voy a tomar F. Van a ser tres funciones: R con la topología usual, AR con la topología usual, la identidad. Como sencillo. SF1. F2. R con la topología de complemento finito, R con la topología usual, la identidad. Todas van a ser la identidad, que es la función, bueno, después de las constantes, pues es una función muy sencilla, no está haciendo mucho. Y 3, la topología usual, la topología 3 con aquí. Entonces, ¿cuál de ellas es continua? Puse la identidad para que la imagen inversa no estuviera tan complicada. ¿Cuál quieren checarla? ¿El 1, el 2 o la 3? Las que no alcancemos pues quedan de perdición. Pues es que la única ya la hemos trabajado en matemáticas técnicamente. Ok. Pero ¿Y la 1 sí es o no es? sí, La topología usual, lo bueno es que tiene una base que es el intervalo abierto. O sea, acabamos de ver que la imagen inversa de los básicos, con eso tengo para checar. Entonces, la imagen inversa de un básico, como es la identidad, pues son todos los que caen aquí, pues es el mismo. Y este vive en el básico. Este es abierto. La imagen inversa de un básico es abierto. Ok. ¿Y las otras dos? Oye, quedan tres. Bueno, una de ellas, ¿cuál queda? ¿El 2 o el 3? La 2. ¿Ok? ¿Qué es la imagen inversa de un básico?
abajo de F2, que es su imagen inversa. La imagen inversa tiene que ver con la topología. O tiene que ver con los conjuntos. Ajá. Sí, o sea, no tiene nada que ver con la topología. ¿Y esa cosa es abierta? No necesariamente, no, ¿Por qué? porque es un complemento finito. Ajá. Y el complemento de esto es de menos infinito a unión de B a infinito. Pues su complemento no es finito. Entonces este no es abierto. Encontramos un montón de abiertos cuya imagen inversa no es abierta. De hecho, para demostrar que no es continua, con uno que den es suficiente, pero aquí ninguno es abierto. Y en el último, ¿lo checan? O ya saben. Esta no es. Y pues hay que checar si esta sí es o no es. Entonces, este ejemplo, o aquí la observación es que ser continua depende de la topología y no de la función. Si yo le cambio la topología, aún teniendo la misma función, por muy simple que sea, puede que perdamos la continuidad. Aunque yo en la gráfica, a mí me enseñaron que si no despego el lápiz es continua, pues es porque me enseñaron en la topología usual. Pero si cambio de topología, a lo mejor la intuición debe cambiar. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a ver son propiedades de funciones continuas. Ya muchas las conocemos como restricciones de funciones continuas, productos de funciones continuas, no productos de R, sino productos de coordenadas. Y que tengan que ver con cerraduras, cerrados. O sea, si tenemos para cerrados, seguramente tenemos cosas para abiertos. Para abiertos tenemos para cerrados. Además de lo que sabemos de análisis, en análisis usamos funciones continuas para sucesiones, ¿no? Entonces, ver si esta cosa es compatible. Bueno. Que tengan bonito día.